Antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido ese miedo que te paraliza por completo, ese que te hace dudar de todo lo que conoces? Pues bien, ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar hoy te va a hacer pensar 2 veces antes de manejar de noche por cualquier carretera de montaña. Esta historia me la contó un camionero que prefiere quedarse en el anonimato, alguien con más de 20 años recorriendo las carreteras más peligrosas de México. Y créeme cuando te digo que después de escucharla, yo mismo he cambiado mis hábitos al volante. Él conduce desde hace más de 2 décadas. Ha visto de todo en las carreteras: accidentes terribles, asaltos, derrumbes que casi lo sepultan vivo. La ruta Durango-Mazatlán, conocida como el Espinazo del Diablo, era su pan de cada día. 1.200 metros de altitud en algunos puntos, curvas que te obligan a reducir a 20 kilómetros por hora, precipicios donde un error significa desaparecer para siempre. Para él, esa carretera era como su segunda casa. La conocía de memoria. Cada curva, cada barranco, cada punto peligroso estaba grabado en su mente. Pero hay algo que todos los camioneros veteranos saben sobre el Espinazo del Diablo. Después de medianoche, esa carretera cambia. No es solo el silencio absoluto que te rodea, ni la oscuridad que parece tragarse hasta las luces de tu propio vehículo. Es algo más, algo que no puedes explicar con palabras, pero que sientes en cada fibra de tu cuerpo. Los lugareños lo llaman la hora de los aparecidos, ese momento entre las 2 y las de la madrugada, donde la frontera entre nuestro mundo y el otro se vuelve delgada como papel. Era una noche de febrero. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. Él salió de Durango pasadas las 11 de la noche, con un cargamento que debía entregar en Mazatlán antes del amanecer. Todo iba normal durante las primeras 2 horas. El motor ronroneaba constante. Las luces iluminaban apenas unos metros adelante, y la carretera estaba completamente vacía, como era de esperarse a esas horas. Pero cuando el reloj marcó las 3:05 de la madrugada, justo en el kilómetro 187, todo cambió en cuestión de segundos. De la nada apareció una niebla espesa, tan densa que tuvo que reducir la velocidad a paso de tortuga. En todos sus años manejando esa ruta, nunca había visto una niebla así. Era como si alguien hubiera puesto una cortina blanca frente a su parabrisas. El miedo comenzó a trepar por su espalda cuando notó algo extraño. La niebla no estaba en toda la carretera, solo en ese tramo específico de unos 200 metros. Podía ver perfectamente la carretera detrás de él, en los espejos retrovisores, despejada y clara, pero adelante todo era un mar blanco e impenetrable. Fue entonces cuando la vio. Una figura en medio del camino, una mujer vestida completamente de blanco. Su corazón casi se detiene cuando tuvo que frenar de golpe para no atropellarla. La mujer estaba de espaldas a él. Su vestido largo llegaba hasta el suelo. Su cabello negro caía suelto por su espalda, y no se movía ni un centímetro a pesar del ruido del motor y las luces que la iluminaban directamente. Él tocó el claxon 2, 3 veces, pero ella seguía ahí, inmóvil como una estatua de piedra. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer comenzó a girar lentamente. Me contó que sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Cuando ella completó el giro y quedó de frente, él pudo ver su rostro, pálido como la cera, ojos completamente negros, sin ningún blanco visible, y una expresión de tristeza tan profunda que te partía el alma solo con mirarla.
No había maquillaje ni trucos. Era algo que simplemente no podía ser de este mundo. La mujer levantó su brazo lentamente y señaló hacia el precipicio a la derecha. Su boca se movió como si estuviera diciendo algo, pero no salía ningún sonido. Él sintió que su cuerpo se congelaba, cada músculo paralizado por el terror más absoluto que había experimentado en su vida. La temperatura dentro de la cabina bajó tanto que podía ver su propio aliento formando nubes blancas frente a su cara, y el parabrisas comenzó a empañarse desde adentro, a pesar de que tenía la calefacción al máximo. Luego, en un parpadeo, ella desapareció. No caminó hacia un lado, ni se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. La niebla se disipó en segundos, como si nunca hubiera existido, y la carretera volvió a estar despejada y visible. Él se quedó ahí sentado, temblando, sudando frío, a pesar del aire gélido, sin poder moverse durante varios minutos. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ver, buscando una explicación lógica que simplemente no existía. Cuando finalmente logró controlar el temblor de sus manos, decidió continuar, pero no pudo evitar mirar hacia el lugar donde la mujer había señalado. Con su linterna iluminó el borde de la carretera, y lo que vio le heló la sangre. Había marcas recientes de neumáticos que salían del camino directo hacia el precipicio, y trozos de vidrio brillando en el suelo. Al día siguiente, cuando hizo la ruta de regreso bajo la luz del sol, se detuvo en ese mismo punto exacto. Ahí, grabada en una pequeña cruz de madera entre las rocas, leyó la fecha: 7 de febrero de 1993, exactamente 29 años antes de aquella noche. Investigó y descubrió que en esa fecha, a esas horas exactas, una familia completa había perdido la vida en ese kilómetro específico. Su vehículo se salió de la carretera durante una noche de niebla, cayendo al vacío, sin que nadie pudiera hacer nada. La madre fue la única que sobrevivió unas horas más, el tiempo suficiente para pedir ayuda, señalando hacia donde había caído el auto con su familia. Vestía un vestido blanco porque venían de una fiesta familiar. Desde esa noche, él nunca más maneja solo por el espinazo del diablo después de medianoche. Dice que la muerte avisa, que esa mujer estaba ahí advirtiendo sobre el peligro de ese punto específico, donde tantas vidas se han perdido. Otros camioneros le han confirmado que ellos también la han visto, siempre en el mismo kilómetro, siempre a la misma hora, siempre señalando hacia el mismo precipicio. Y ahora tú lo sabes también. Así que déjame preguntarte, ¿seguirías manejando por carreteras de montaña después de medianoche? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like porque vienen más relatos igual de escalofriantes. ¿Alguna vez has recogido a alguien en la carretera? Esa decisión de detenerte cuando ves a alguien pidiendo un aventón puede cambiar tu vida para siempre. Esta historia que voy a contarte es de una conductora de Oaxaca, una mujer que trabajaba como enfermera y que durante años había manejado sola por las carreteras serranas sin ningún problema. Era una persona práctica, de esas que no creen en fantasmas ni en aparecidos, hasta que una noche de lluvia le pasó algo que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Ella trabajaba en turnos rotativos en el hospital regional, así que estaba acostumbrada a manejar a cualquier hora del día o de la noche. La carretera que conectaba su pueblo con la ciudad era una serpiente de asfalto que subía y bajaba por las montañas, con curvas cerradas y barrancos profundos a ambos lados. La conocía tan bien
que podía manejarla casi con los ojos cerrados. Cada piedra, cada bache, cada curva peligrosa estaba grabada en su memoria, después de 5 años haciendo el mismo recorrido. Era una noche de octubre, cuando salió del hospital pasadas las 11. Había sido un turno especialmente pesado. Había perdido a un paciente y se sentía emocionalmente agotada. Comenzó a llover apenas salió de la ciudad. Una de esas lluvias intensas que son comunes en la sierra oaxaqueña, donde el agua cae con tanta fuerza que los limpiaparabrisas apenas pueden mantener la visibilidad. Ella redujo la velocidad como siempre hacía cuando llovía así, concentrada en la carretera, deseando solo llegar a casa y descansar. En el kilómetro 32, justo donde la carretera hace una curva pronunciada junto a un viejo puente de piedra, las luces de su auto iluminaron una figura a un lado del camino. Era un hombre de pie, bajo la lluvia torrencial, completamente empapado, haciendo señas para que se detuviera. Vestía una camisa blanca de manga larga y pantalón oscuro, y aunque estaba a varios metros de distancia, ella pudo ver que temblaba del frío. Su primer instinto fue seguir de largo, porque ya era muy tarde y estaba sola, pero algo en la postura desamparada de ese hombre la hizo cambiar de opinión. Pensó en el paciente que había perdido esa noche y sintió que debía ayudar a alguien más. Se detuvo unos metros adelante y bajó la ventanilla para gritarle que subiera. El hombre caminó hacia el auto con pasos lentos, arrastrando los pies como si le pesaran toneladas. Cuando llegó a la puerta trasera, ella desbloqueó el seguro y escuchó claramente el clic de la puerta abriéndose. Sintió el peso cuando él se sentó en el asiento de atrás, el sonido del tapizado al recibir el cuerpo mojado. Incluso percibió el olor a tierra húmeda y ropa empapada que llenó el interior del auto. No dijo nada, solo miró por el retrovisor, para verificar que estuviera acomodado antes de arrancar nuevamente. Pero cuando sus ojos encontraron el espejo retrovisor, su corazón dio un vuelco que casi la hace perder el control del volante. El asiento trasero estaba completamente vacío. No había nadie ahí. Las gotas de lluvia que habían caído cuando supuestamente abrió la puerta no estaban. El tapizado estaba seco, y ese olor a tierra húmeda había desaparecido por completo. Ella frenó bruscamente en medio de la carretera, encendió la luz interior del auto y se giró para mirar directamente hacia atrás. Nada, absolutamente nada. Revisó las puertas y estaban todas cerradas con seguro desde adentro. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Sentía que el corazón le iba a estallar dentro del pecho, y una sensación de frío intenso le recorría toda la espalda. Quería convencerse de que había sido su imaginación, que el cansancio y la lluvia le habían jugado una mala pasada, pero ella sabía perfectamente lo que había visto y sentido. Ese hombre había estado ahí, había abierto la puerta, se había sentado en su auto. Lo había visto con sus propios ojos. Decidió continuar manejando. Necesitaba salir de ahí lo más rápido posible. Aceleró más de lo prudente, considerando las condiciones de la carretera, con la mirada saltando constantemente entre el camino y el retrovisor, esperando en cualquier momento ver aparecer algo en el asiento trasero. La lluvia golpeaba el techo del auto con un sonido ensordecedor, y cada sombra que las luces proyectaban en la carretera le parecía una figura humana. El recorrido, que normalmente le tomaba 45 minutos esa noche, le pareció durar horas enteras.
Pero lo que sucedió 3 kilómetros después terminó de destrozar cualquier explicación racional que intentaba construir en su mente. Al pasar nuevamente por el kilómetro 32, exactamente en el mismo lugar donde se había detenido antes, ahí estaba él otra vez. El mismo hombre, con la misma ropa empapada, en la misma posición, haciendo las mismas señas para que se detuviera. Era físicamente imposible que hubiera llegado ahí antes que ella, considerando que acababa de pasar por ese punto apenas unos minutos atrás. Esta vez no se detuvo. Pasó a toda velocidad mientras miraba por el retrovisor lateral, y lo que vio la perseguirá por el resto de su vida. El hombre no se movió cuando ella pasó. Simplemente giró la cabeza, siguiendo el auto con la mirada. Y en ese breve instante en que las luces traseras lo iluminaron, ella pudo ver su rostro con claridad. Pálido como el mármol, ojos hundidos y oscuros, y una expresión de súplica, mezclada con algo que sólo podía describir como desesperación eterna. No era la cara de alguien vivo pidiendo ayuda, era la expresión de alguien atrapado en un bucle sin fin. Al día siguiente, todavía en shock, decidió investigar. Habló con otros conductores que transitaban esa carretera regularmente, y lo que descubrió la dejó helada. Hace 17 años, en ese mismo punto del kilómetro 32, un hombre había muerto en un accidente durante una noche de tormenta. Según los testimonios, él había intentado hacer el aventón bajo la lluvia después de que su auto se descompusiera. Nadie se detuvo a ayudarlo, y cuando finalmente intentó caminar por el arcén de la carretera para buscar ayuda, un vehículo que venía a exceso de velocidad lo arrolló lanzándolo por el puente. Su cuerpo fue encontrado 2 días después en el río que corre debajo. Vestía camisa blanca y pantalón oscuro. Desde esa noche, ella nunca más maneja sola por esa carretera después del anochecer. Ha intentado cambiar de trabajo, buscar turnos diurnos, cualquier cosa para evitar pasar por ese kilómetro 32 en la oscuridad. Otros conductores le han contado que ellos también lo han visto, siempre bajo la lluvia, siempre en el mismo lugar, siempre pidiendo ayuda que ya nunca llegará. Y ahora déjame preguntarte, ¿te detendrías a ayudar a un desconocido en una carretera solitaria después de medianoche? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides darle like a este video si quieres escuchar más historias que te mantendrán despierto esta noche. ¿Has sentido alguna vez que algo te sigue en la carretera? Esa sensación inquietante de que hay algo detrás de ti que no debería estar ahí. La historia que voy a contarte hoy es de un conductor argentino que conoce la Ruta 40 como la palma de su mano, una de las carreteras más largas y solitarias de toda América del Sur. Este hombre ha transitado esa mítica ruta durante más de 15 años, llevando mercancía de norte a sur y de sur a norte, enfrentándose a todo tipo de condiciones climáticas y peligros reales. Pero nada, absolutamente nada, de lo que había vivido antes lo preparó para lo que le sucedió una noche de julio en plena Patagonia Argentina. La Ruta 40 es una bestia de más de 5.000 kilómetros que atraviesa todo el país, pegada a la cordillera de los Andes. En algunos tramos puedes manejar durante horas sin ver un solo auto, sin encontrar un solo pueblo, solo tú, el asfalto y un paisaje desolado que se extiende hasta donde alcanza la vista. Para los camioneros experimentados como él, la soledad de esa ruta es parte del trabajo, algo que aprendes a manejar junto con el volante. Pero esa noche de invierno descubriría que hay peores cosas que la soledad
en una carretera vacía. Salió de Esquel cerca de las 9 de la noche, con destino a Bariloche, un trayecto de aproximadamente 300 kilómetros que conocía perfectamente. Era pleno invierno austral. La temperatura rondaba los 5 grados bajo cero, y el cielo estaba tan despejado que las estrellas brillaban con una intensidad casi dolorosa. La visibilidad era perfecta. Podía ver varios kilómetros adelante en línea recta, y su camión funcionaba sin ningún problema. Todo indicaba que sería un viaje rutinario más, de esos que había hecho cientos de veces sin mayor novedad. Pero algo cambió cuando pasó el kilómetro 232. Eran exactamente las 11:15 de la noche cuando miró por el espejo retrovisor y notó algo extraño a lo lejos, un par de luces que se movían en la oscuridad. Al principio pensó que era otro vehículo que venía detrás de él, algo completamente normal, y hasta se sintió aliviado de tener compañía en esa carretera solitaria. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, comenzó a darse cuenta de que algo no cuadraba con esas luces que lo seguían. Lo primero que le pareció raro fue que el vehículo mantenía exactamente la misma distancia detrás de él, sin importar si aceleraba o reducía la velocidad. Probó aumentar a 90 kilómetros por hora, y las luces seguían ahí a la misma distancia. Redujo a 60, y las luces permanecían en el mismo punto del espejo retrovisor, como si estuvieran ancladas ahí. Pero lo verdaderamente perturbador era que esas luces no se comportaban como faros normales. No iluminaban el camino, no proyectaban sombras, simplemente flotaban en la oscuridad como dos ojos brillantes que lo observaban fijamente. El miedo comenzó a trepar por su columna vertebral cuando se dio cuenta de otro detalle escalofriante. Las luces aparecían y desaparecían en las curvas de manera imposible. Cuando él doblaba en una curva cerrada, y las luces quedaban fuera de su vista por unos segundos. Al salir de la curva, las luces ya estaban ahí nuevamente, en la misma posición relativa, como si el otro vehículo hubiera atravesado la montaña en línea recta en lugar de seguir el camino. Era físicamente imposible que un auto real pudiera mantener esa posición, tomando las curvas a esa velocidad. Decidió hacer una prueba. En un tramo recto de varios kilómetros, pisó el freno de forma brusca y se detuvo completamente en medio de la carretera. Su plan era dejar que el vehículo que venía detrás lo alcanzara, ver quién era y qué demonios estaba haciendo. Apagó el motor y se quedó ahí sentado en el silencio absoluto de la Patagonia, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Los segundos pasaban lentos como la eternidad, y las luces en su espejo retrovisor seguían ahí, inmóviles, sin acercarse ni alejarse. Pasaron 2 minutos completos, luego 5. Las luces no se movían. Él agarró su linterna más potente, abrió la puerta de la cabina y bajó del camión con las piernas temblando del frío y del miedo. El viento helado de la montaña le golpeó la cara con fuerza, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración agitada. Caminó hacia la parte trasera de su camión, iluminando la carretera con la linterna, esperando ver el vehículo que lo había estado siguiendo durante los últimos 20 minutos. Pero no había nada. La carretera detrás de él estaba completamente vacía, sin un solo auto a la vista. Iluminó en todas direcciones, caminó varios metros atrás buscando cualquier señal de neumáticos o vehículo, pero la Ruta 40 se extendía desierta y oscura hasta perderse en el horizonte. Las luces que había visto en su espejo habían desaparecido por completo.
Sin embargo, cuando regresó a su camión y se subió nuevamente a la cabina, ahí estaban otra vez en el espejo retrovisor, en la misma posición exacta, como si nunca se hubieran movido. Esta vez, el pánico lo invadió por completo. Arrancó el motor con manos temblorosas y aceleró tanto como el camión se lo permitía, desesperado por alcanzar algún pueblo o puesto de control donde hubiera otras personas. Durante los siguientes 45 kilómetros, esas luces lo siguieron sin descanso, atravesando curvas imposibles, manteniéndose siempre a la misma distancia misteriosa, sin iluminar nunca el camino, pero brillando con una intensidad que no era de este mundo. Intentó llamar por radio a otros camioneros, pero solo escuchaba estática. Su teléfono celular no tenía señal. Estaba completamente solo, con esa presencia inexplicable pegada a él. Finalmente, cuando vio las primeras luces del pueblo de El Bolsón aparecer en el horizonte, las luces fantasma simplemente se apagaron. No se alejaron gradualmente, ni doblaron en otra dirección. Solo dejaron de existir en un instante. Él se detuvo en la primera estación de servicio que encontró, todavía temblando, y necesitó 3 tazas de café caliente antes de poder hablar coherentemente. Le contó su experiencia al encargado de la estación, esperando que lo tomaran por loco, pero la respuesta que recibió fue aún más aterradora. El hombre le dijo que no era el primero en reportar esas luces en ese tramo específico de la Ruta 40. Docenas de conductores habían visto lo mismo a lo largo de los años, luces que siguen durante kilómetros, que aparecen y desaparecen, que se comportan de formas que ningún vehículo real podría replicar. Los lugareños las llaman las luces del camionero perdido, en memoria de un conductor que hace décadas murió en ese tramo durante una tormenta de nieve y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Se dice que su espíritu sigue recorriendo la ruta, buscando el camino de regreso a casa. Desde esa noche, él nunca más maneja solo por la Ruta 40 después de medianoche. Ahora siempre espera hasta el amanecer o viaja en convoy con otros camioneros. Cuando le preguntan por qué, simplemente dice que hay cosas en esas carreteras que no tienen explicación, presencias que no deberían existir, pero que están ahí, siguiéndote en la oscuridad. Y ahora tú también lo sabes. ¿Te atreverías a manejar solo por una carretera desierta, sabiendo que algo podría estar siguiéndote? Déjamelo saber en los comentarios, y si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like, porque todavía quedan más relatos que te harán dudar de volver a conducir de noche. ¿Has notado alguna vez que ciertos lugares parecen tener su propia atmósfera, su propia energía? Hay tramos de carretera donde algo simplemente se siente diferente, como si el aire fuera más denso o el silencio más profundo. La historia que te voy a contar hoy es de un camionero español que durante años ha transitado los puertos de montaña del norte de España, carreteras serpenteantes que suben y bajan entre picos nevados y valles oscuros. Este hombre pensaba que lo había visto todo, hasta que comenzó a notar un patrón que lo aterroriza hasta el día de hoy. Él lleva conduciendo camiones desde hace más de 20 años. Su ruta habitual cruza varios puertos de montaña, subiendo desde la costa hasta las zonas del interior, atravesando paisajes que durante el día son impresionantes, pero que de noche se transforman en laberintos de curvas y precipicios. Conoce cada curva peligrosa, cada punto donde hay que reducir la velocidad, cada tramo donde la niebla suele aparecer durante ciertas épocas del año.
o al menos eso creía, hasta que comenzó a hacer entregas nocturnas por un puerto específico que prefiere no nombrar. Todo empezó hace 3 años cuando cambió de empresa y comenzó a hacer rutas que lo obligaban a cruzar ese puerto después de medianoche. Las primeras veces todo parecía normal, una carretera de montaña como cualquier otra, con sus curvas cerradas y sus señales de precaución cada pocos kilómetros. Pero en su quinta travesía nocturna, algo extraño sucedió en el kilómetro 18 del puerto, justo donde la carretera hace una curva pronunciada hacia la izquierda antes de iniciar el descenso hacia el valle. De la nada apareció un banco de niebla tan denso que tuvo que frenar hasta casi detenerse por completo. La niebla era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. No era uniforme ni se extendía por toda la carretera, sino que parecía concentrada en un tramo específico de unos 200 metros, como si alguien hubiera colocado una cortina blanca atravesada en el camino. Podía ver perfectamente la carretera antes de entrar a la niebla y después de salir de ella, pero dentro era como estar sumergido en leche espesa. La temperatura dentro de su cabina bajó varios grados en cuestión de segundos, y un olor extraño a tierra mojada y metal oxidado invadió el espacio. Pero lo que vio dentro de esa niebla es lo que realmente le heló la sangre. A mitad del banco neblinoso, sus luces iluminaron una escena que parecía congelada en el tiempo. Las luces de freno de un vehículo encendidas, un auto volcado de costado, bloqueando parcialmente el carril, y una figura humana de pie junto al vehículo accidentado, haciendo gestos desesperados, pidiendo ayuda. La escena era tan vívida, tan real, que su primer instinto fue detenerse para auxiliar. Pisó el freno y comenzó a reducir la velocidad, pero algo en su interior le gritaba que no lo hiciera. Cuando estaba a punto de detenerse completamente, la niebla se disipó de golpe, como si alguien hubiera corrido una cortina. En menos de 2 segundos pasó de visibilidad 0 a poder ver varios kilómetros de carretera despejada adelante. No había ningún auto volcado, ninguna figura pidiendo ayuda, ningún accidente. La carretera estaba completamente vacía y limpia, como si nada hubiera estado ahí jamás. Él se quedó paralizado al volante, con el corazón martillando en su pecho, intentando procesar lo que acababa de ver o dejar de ver. Al principio intentó convencerse de que había sido su imaginación, el cansancio después de horas de conducción, o tal vez una alucinación causada por la falta de oxígeno en la altura. Pero 2 semanas después, cuando volvió a hacer la misma ruta a la misma hora, sucedió exactamente lo mismo en el mismo lugar. La niebla apareció en el kilómetro 18, el mismo banco denso de 200 metros, y dentro de ella la misma escena, el auto volcado, las luces de freno encendidas, la figura pidiendo auxilio. Esta vez no intentó detenerse, aceleró todo lo que pudo a través de la niebla, y cuando salió al otro lado, la carretera estaba nuevamente despejada. Desde entonces ha cruzado ese puerto 122 veces, después de medianoche. Lo sé porque él lleva la cuenta obsesivamente. Y en cada una de esas 122 veces, sin fallar una sola, la niebla ha aparecido exactamente en el mismo punto, exactamente con las mismas características. Y dentro de ella siempre está la misma escena de accidente. El auto volcado es siempre el mismo modelo, un sedán oscuro de los años 90. Las luces de freno siempre están encendidas con el mismo brillo rojizo. La figura humana siempre está en la misma posición, con los brazos levantados, pidiendo ayuda. Lo que hace esta experiencia aún más perturbadora es que la niebla solo aparece
después de medianoche. Ha intentado cruzar ese mismo tramo durante el día o al atardecer, y nunca hay niebla ahí. Los informes meteorológicos no registran niebla en esa zona durante las noches que él la ha visto. Otros conductores que cruzan durante el día le confirman que el kilómetro 18 es uno de los más claros del puerto, sin historial de bancos de niebla recurrentes. Es como si esa niebla existiera específicamente para él y para quienes cruzan a ciertas horas. Decidió investigar la historia de ese tramo de carretera, y lo que descubrió le confirmó sus peores temores. Hace exactamente 15 años, en una noche de septiembre, una familia que regresaba de vacaciones sufrió un accidente mortal en ese kilómetro exacto. El conductor perdió el control en la curva durante un banco de niebla repentino. El auto volcó y quedó atravesado en la carretera. El padre salió del vehículo e intentó pedir ayuda a los autos que pasaban, pero debido a la poca visibilidad por la niebla, nadie se detuvo. Para cuando la niebla se disipó y alguien finalmente se detuvo a ayudar, ya era demasiado tarde. 3 personas murieron esa noche, esperando un auxilio que nunca llegó a tiempo. Desde que conoce esa historia, cada vez que cruza por ahí y ve la escena dentro de la niebla, siente un peso enorme de culpa mezclado con terror. Sabe que no puede detenerse, que lo que ve no es real en el sentido físico, pero al mismo tiempo siente que está abandonando a alguien que necesita ayuda desesperadamente. La figura en la niebla siempre lo mira directamente cuando pasa, y aunque no puede ver su rostro con claridad, puede sentir la súplica, la desesperación, la esperanza de que esta vez alguien se detenga. Ahora intenta evitar esa ruta nocturna siempre que puede. Prefiere tomar caminos alternativos, aunque le agreguen 2 horas al viaje, o esperar hasta el amanecer antes de cruzar ese puerto. Sus compañeros de trabajo piensan que se está volviendo supersticioso o maniático, pero él sabe lo que ha visto una y otra vez. Ha intentado grabar la niebla con su teléfono, pero las imágenes siempre salen completamente oscuras o borrosas, como si algo interfiriera con la tecnología. Ha intentado llevar testigos, pero nadie quiere acompañarlo después de que les cuenta la historia. Lo más aterrador de todo es la pregunta que lo persigue cada noche. ¿Qué pasaría si alguna vez se detiene? ¿La escena desaparecería como siempre? ¿O finalmente podría interactuar con lo que sea que esté atrapado en ese bucle temporal? ¿Y si detenerse es exactamente lo que esa presencia está esperando? Son preguntas que lo mantienen despierto y que nunca se atreverá a responder, porque hay ciertas puertas que una vez abiertas no se pueden volver a cerrar, y ciertos misterios que es mejor dejar sin resolver. Y ahora te pregunto a ti, si vieras la misma escena de accidente, noche tras noche, en el mismo lugar, ¿tendrías el valor de detenerte o seguirías conduciendo? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si esta historia te ha hecho pensar 2 veces sobre conducir de noche por carreteras de montaña, no olvides darle like porque aún queda un último relato que cerrará esta recopilación de encuentros inexplicables. ¿Qué harías si descubrieras que docenas de personas han visto exactamente lo mismo que tú en el mismo lugar, pero todas guardan silencio por miedo? Esta última historia es diferente a las anteriores porque no se trata de un solo testigo, sino de una experiencia colectiva que los camioneros chilenos han mantenido en secreto durante años. La Cuesta Caracol, esa serpiente de asfalto que desciende desde la cordillera hacia la costa en Chile, guarda un secreto que solo quienes la transitan de noche conocen. Y hoy, por primera vez,
ese pacto de silencio se va a romper. La Cuesta Caracol es una de esas carreteras que pone a prueba hasta al conductor más experimentado. Son kilómetros de curvas cerradas en forma de espiral descendiendo por la montaña, con precipicios a un lado y paredes de roca al otro. Durante el día es impresionante. Puedes ver el océano Pacífico brillando a lo lejos y sentir la majestuosidad de la cordillera. Pero de noche se transforma en algo completamente distinto, en un túnel oscuro donde tus luces apenas alcanzan a iluminar la siguiente curva y donde el silencio de la montaña te envuelve como una manta pesada. Los camioneros que transitan regularmente por la Cuesta Caracol forman una hermandad no oficial. Se conocen entre ellos, se saludan por radio, se avisan sobre controles policiales o derrumbes. Pero hay algo de lo que nunca hablan abiertamente por radio, algo que todos han experimentado, pero que se niega a mencionar, excepto en conversaciones privadas, en las paradas de camiones, cuando están seguros de que nadie más escucha. Es un pacto no escrito que existe desde hace décadas. No hablar de lo que ves en la Cuesta Caracol después de las 2 de la madrugada. Esta historia comienza hace 6 meses, cuando 5 camioneros diferentes se encontraron en la misma situación al mismo tiempo, algo que rompió ese pacto de silencio de forma inevitable. El primero era Roberto, un veterano con 30 años de experiencia. Esa noche descendía por la cuesta, transportando productos refrigerados, concentrado en mantener el control del camión en las curvas pronunciadas. Era la 1:40 de la madrugada, cuando en la curva número 23, la más cerrada de toda la cuesta, vio algo que lo hizo pisar el freno instintivamente. Ahí, justo en medio del carril, estaba una niña de no más de 8 años. Vestía un vestido blanco que brillaba bajo sus luces. Tenía el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros y sostenía lo que parecía ser una muñeca de trapo. Lo más perturbador era que no se movía, no mostraba miedo ante el camión que se acercaba. Simplemente estaba ahí de pie, mirándolo directamente. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Frenó con todas sus fuerzas, haciendo rechinar los frenos, y el camión se detuvo a apenas 2 metros de la niña. Pero cuando bajó, para ver si estaba bien, para preguntarle qué hacía una niña sola en esa carretera a esas horas, ella simplemente no estaba. Desapareció en el tiempo que le tomó abrir la puerta y bajar los escalones de la cabina. Revisó alrededor del camión, iluminó con su linterna cada rincón, incluso gritó preguntando si había alguien ahí. Nada. Solo el viento frío de la montaña y el silencio absoluto. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que sentarse en el estribo del camión para recuperar el aliento. Lo que Roberto no sabía en ese momento era que exactamente a la misma hora, camioneros más estaban experimentando lo mismo en diferentes puntos de la Cuesta Caracol. Marcelo la vio en la curva número 31, también descendiendo, también a la 1:40 de la madrugada. Carlos la encontró en la curva número 18 subiendo la cuesta. Patricia, una de las pocas mujeres camioneras, la vio en la curva número 26. Y Diego, el más joven de todos con solo 3 años de experiencia, la encontró exactamente en el mismo punto donde Roberto la había visto minutos antes. Todos describieron exactamente lo mismo. Una niña de aproximadamente 8 años, vestido blanco brillante, cabello largo y oscuro, muñeca de trapo en las manos, parada en medio del carril sin moverse. Todos frenaron pensando que iban a atropellarla. Y en todos los casos,
Cuando bajaron para ayudarla, la niña había desaparecido sin dejar rastro alguno. Ninguno de ellos sabía que los otros habían vivido la misma experiencia hasta que se encontraron por casualidad en una parada de camiones 2 horas después. Cuando comenzaron a compartir sus experiencias, el miedo inicial se transformó en algo diferente. La certeza aterradora de que no estaban locos, de que lo que habían visto era real de alguna forma que no podían comprender. Patricia fue la primera en mencionar que había escuchado rumores sobre apariciones en la Cuesta Caracol, pero que los camioneros veteranos nunca hablaban de ello abiertamente. Fue entonces cuando un camionero mayor, que estaba tomando café en una mesa cercana, se acercó y les dijo que era hora de que supieran la verdad. El hombre, que llevaba más de 40 años transitando esa carretera, les contó que la aparición de la niña no era nueva. Generaciones de camioneros la habían visto durante décadas, siempre después de la 1 de la madrugada, siempre en las curvas más peligrosas de la cuesta, siempre con el mismo vestido blanco y la misma muñeca. El pacto de silencio existía porque los camioneros temían que si hablaban abiertamente de esto, las autoridades pensarían que estaban drogados o borrachos y les quitarían sus licencias. Era más seguro callarse y simplemente saber que si la veías, no estabas solo en esa experiencia. Pero la historia de la niña era más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Hace más de 50 años, cuando la Cuesta Caracol era aún más peligrosa de lo que es ahora, una familia sufrió un accidente fatal en una noche de lluvia. El auto se salió en una de las curvas y cayó por el precipicio. Los padres murieron instantáneamente, pero la hija pequeña de 8 años sobrevivió al impacto inicial. Los equipos de rescate tardaron horas en llegar debido a las condiciones climáticas, y para cuando la encontraron, ella había fallecido de hipotermia, abrazando su muñeca de trapo, esperando que alguien viniera a salvarla. Desde entonces, su aparición se ha vuelto una especie de advertencia para los conductores. Siempre aparece en las curvas más peligrosas, como si estuviera tratando de evitar que otros sufran el mismo destino que su familia. Los camioneros que la han visto y han sobrevivido cuentan que después del encuentro conducen con mucho más precaución, que esa imagen de la niña los persigue y los hace reducir la velocidad en cada curva peligrosa. De alguna manera macabra, su presencia ha salvado vidas al hacer que los conductores sean más conscientes del peligro. Los 5 camioneros que se encontraron esa noche tomaron una decisión: romper el pacto de silencio. No por falta de respeto a la tradición, sino porque sentían que la historia necesitaba ser contada, que otros conductores merecían saber lo que podían encontrar en esa carretera. Desde entonces han hablado abiertamente de sus experiencias, y docenas de otros camioneros han comenzado a compartir sus propios encuentros con la niña de la Cuesta Caracol. Ya no es un secreto guardado en la oscuridad, sino una advertencia abierta para todos aquellos que transitan por esas montañas después de medianoche. Y con esto llegamos al final de estas 5 historias de conductores que sobrevivieron a encuentros inexplicables en carreteras de montaña. Desde México hasta Chile, pasando por Colombia, Argentina y España, el patrón se repite. Hay algo en esas carreteras nocturnas que no podemos explicar con la lógica, presencias que parecen atrapadas entre mundos, apariciones que desafían toda explicación racional. ¿Son espíritus de quienes murieron en accidentes?
¿Son advertencias del más allá? ¿O simplemente manifestaciones de nuestros miedos más profundos? Lo que sí sabemos con certeza es que después de escuchar estas historias, ninguno de nosotros volverá a mirar una carretera de montaña nocturna de la misma manera. Así que te dejo con esta última pregunta. ¿Seguirías conduciendo por carreteras de montaña después de medianoche, sabiendo todo lo que ahora sabes? Cuéntame tu experiencia en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar. Y no olvides darle like a este video si estas historias te han hecho reconsiderar tus hábitos de conducción nocturna. Recuerda, la carretera de noche es un lugar diferente y hay cosas que es mejor no encontrar en la oscuridad.